Don José. Fernando, vio La tigresa. la tigresa nuestra. La tigresa del Le oriente. le queda bien bonito ese. Sí, sí, sí. ¿Ah? Oye, Muy sobre bonito. sobre todo para un viernes, ¿no? ¿Ah? Dice Fernando que es un vestido de camuflaje, ¿no? Sí. Se ve hermosa, Sí, sí, sí. es una combinación atractiva. Varias cosas antes de ir al fondo de los temas. Primero, recuerde hoy es el entierro de dos grandes panameños. De don Moyo y Caso y de don Uno Rey Barría. de Rey Barría, un hombre periodista, un hombre de nuestra generación. Yo lo voy a definir así, un patriota. Exacto. Se nos va ese hombre. Otro, Moyo y Casa, un gran talento, un hombre, un gran amigo, un hombre del humor. Fue diputado, periodista, tenía radio, hacía radio. Era una gran persona, era una persona que uno podía pasar horas y horas conversando. Bueno, hoy es el entierro de ellos. Pero quiero apreciar también la oportunidad para enviarle al amigo Aristides Royos, el doctor Aristides Royos, compañero de miles de batallas en la lucha por devolverle a ustedes una patria con una sola bandera. Bueno, Aristides Royos fue uno de los hombres más importantes en el proceso negociador. Rómulo era el jefe negociador, y Aristides era el que llevaba todas las notas y era su disciplina. Lo llevó a ser uno de nuestros principales negociadores en esa mesa, al frente de uno de los grandes diplomáticos de los Estados Unidos, Elwes Barker, y de una estructura. De manera que a ese hombre amigo y a ese hombre que participó en muchas luchas, quisiera darle mi pésame por la desaparición de una gran mujer, su esposa, Adela de Royo. Aunque ella es de nacionalidad española, llevaba a Panamá en su corazón. Creo que pierde de Royo, la compañera de su vida, pierde Panamá una gran amiga y una gran primera dama. Expreso a Aristides mi más profunda solidaridad y a nombre del colectivo de esta empresa le brindamos nuestras condolencias. No, yo en particular tengo que agradecerles a ellos dos porque pues cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado casi como me adoptaron y la verdad es que siempre los sentí muy cercanos mientras estuve en España y a doña Adela y a don Aristides, bueno, ambos exalumnos de la Universidad de Salamanca, y como yo estaba en la universidad pues iba a Madrid de vez en cuando y ahí siempre me trataron como un hombre. Fue embajador Royo, y ella también era una embajadora nuestra. Era una embajadora. Ella era moscosa. Sí. Así le dicen a los que vienen del pueblo de ella en Asturias. Ella era asturiana. Además, Aristides, solo mueren los que se olvidan. Exactamente. Y estoy seguro que ni tus hijos ni tú podrán olvidarla jamás. Pero también quiero, Fernando, fíjese que un día triste, porque quiero enviar mi solidaridad a las familias que perdieron a sus parientes en este brutal accidente que ocurrió ayer ahí por las Lajas. En las cumbres. En las cumbres, en la ruta esa que va por las Lajas y San Hacia Miguelito. Panamá Norte, sí. Esa ruta. Quiero decirle al gobierno entrante, es increíble la irresponsabilidad que hay en el transporte público de pasajeros. Usted quiere tener una idea de esto, mire los busitos piratas que andan en el oeste. Violan las leyes, se le tiran encima a los carros, andan a alta velocidad con su carro lleno de gente. Y usted tiene que ver, vaya que usted vea, son conductores jóvenes que no tienen, ni siquiera ya no los reglamentos. Pero la policía de tránsito está solamente para hacer operativos los fines de semana. Sí. Seguro, sin tener que decir nada. Hoy estarán allá. Sí. Pero se necesita una estrategia. Y la primera cosa que hay que poner orden en el transporte público. Ayer nada más, uno de esos busitos se tiró para impedirme pasar porque él es el rey de la calle. Pues. Usa los hombros, les vale, incluso frente a los policías. No, es que los hombros, ellos creen que los hombros es el carril de los piratas. Y quiero expresarle que si no ponemos orden en eso, tendremos más muertos. Sí. Pero hay una especie de co-conspiración. Y hay que explicarle a los policías de tránsito
que hay que actuar en esto. Bien, pero expreso en estos 4 puntos. Pero quiero también decirle, Fernando, que hoy al revisar los medios, primero quiero recomendarle una columna que me llevó de satisfacción leerla. Escribir poesía, de Enrique Jaramillo Levy. Dice, gran intelectual. Un gran, no, y está envidiable, en un estilo exquisito redactado eso. Dice lo que dice él. ¿Cómo lograr escribir con solidez, pero tener porosidad? Mire qué metáfora, ¿no? Y yo amo la poesía. Usted sabe, por ejemplo, Fernando, que Edgar Allan Poe tiene uno de los poemas más hermosos, Annabel Lee. Me and Annabel Lee, in a Kingdom by the Sea. Oh. Cuando usted lea a Jaramillo Levy, que aparece en La Estrella de Panamá, se lo recomiendo. Usted se da cuenta de lo que yo le he dicho. Los poetas y poetisas son los creadores de la belleza. Oh. Pues les recomiendo eso. Pero también sentí una profunda pena cuando leí la noticia principal de la prensa en el caso de Ricardo Martinelli. Porque no considero que eso es periodismo. Simplemente. Mire todo lo que le he narrado de lo que está ocurriendo en el mundo, de la complejidad del caso de Martinelli. Y mira a qué ha quedado reducido el debate de un caso. A un ataque a la vida personal. Y está hecho con maldad. Eso no es periodismo. Para mí eso no es periodismo. Igual que como panameño, como hombre, como ciudadano, creo que lo que hizo el magistrado Harry Díaz es un irrespeto a la intelectualidad de este país, es un irrespeto al país, a la institucionalidad. Lo considero sinceramente. Creo que él tenía mecanismos legales para hacer lo que ellos. Nosotros aquí defendemos la institucionalidad y los derechos que reclamamos es para todos y todas. Pero no podemos, en nombre de que el caso se le está cayendo, entonces recae. Cuando usted ve esta argumentación que aparece hoy en el periódico de la prensa, usted puede estar seguro que el temor los impulsa a hacer esas cosas. Es reprochable lo que yo leí. Para mí ya el caso, lo que está sucediendo es claro de que ese debe de ser un caso judicial para convertirse en un ataque personal y político. Y por eso me pronuncio de que el país no puede seguir ese camino. Ese camino no conduce a nada bueno. Al decir esto, fíjese, voy a hacerle una advertencia. La noticia quizá más importante, la que aparece hoy en La Estrella de Panamá, perdón, en el Panamérica. Dice, Gafi incluirá a Panamá, hoy a Panamá en lista. Aparece en la página 2 del Panamérica. El Grupo Acción Financiera Internacional Gafi incluyó a Panamá en la lista gris de países que no cumplen en la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y prevención del financiamiento del terrorismo. Panamérica conoció que Panamá incumplió 8 de las 11 medidas de acción en la parte técnica, sí cumplió todo con lo requerido, incluyendo la legislación y otras medidas. Este diario conoció que para salir de la lista gris, Panamá tendrá que cumplir 8 medidas de acción que hacen falta y para ellos se le han dado estándares accesibles. La fuente aclaró que la lista de Gafi no incluye sanciones, sin embargo, existen medidas indirectas como la pérdida de corresponsabilidad de bancos. Es una noticia que la tenemos que tomar con seriedad. Bien. Quiero hacerle un análisis de lo que está pasando esta semana. ¿Qué es lo que, qué son los elementos que usted debe tener en cuenta para hacer su propio análisis de la coyuntura? Voy a partir por decirle lo siguiente. Usted como panameño o panameña debe sentirse optimista del futuro del país. Nosotros, los panameños, tenemos un futuro de perspectivas positivas. Y no podemos dejar que solo el gobierno sea el responsable de llevarnos a ese futuro de perspectiva positiva. Tenemos que ser parte de eso. No creo que el país esté ni enterrado ni en la lama ni en nada. Creo que el país tiene grandes posibilidades. Durante los últimos 30 años, juntos hemos construido un país con perspectivas. De hecho, somos el país de América Latina
que más posibilidad de desarrollo tiene para el próximo quinquenio. 2. Nosotros tenemos que comenzar a hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de todo lo que está pasando en el mundo y de cómo nosotros, Panamá, vamos a aprovechar la coyuntura global. Hace unas semanas, Panamá salió el primer barco para exportación de cobre. Y nuestros políticos, y creo que una de las primeras cosas que debe hacer el gobierno del presidente es educar a sus ministros acerca de este nuevo rol de Panamá en la industria minera. Por ejemplo, usted observa que nadie le habla a usted de cuál es el precio del cobre. Bueno, nosotros ya tenemos que preocuparnos de saber cuál es el precio del cobre. Y debe saber usted, por ejemplo, que hay que llamar a Carlos Salazar. Carlos Salazar para que todos los días nos dé el precio del cobre, nos explique estas cosas. El precio del cobre subió 2%, están 2.71 la libra. ¿Por qué usted debe saber eso? Porque somos exportadores de cobre y tenemos que hacer que la empresa, en vez de mandar el producto bruto afuera, lo refine en Panamá para generar más empleo. Pero tenemos que aprender cuánto vale el cobre, cuál es el precio del oro, cuál es el precio del molibdeno. Pregúntele a cualquiera de sus dirigentes para que vea que ni siquiera tiene idea de esto. Y esto va a representar el 2% del Producto Interno Bruto. Tenemos el canal, que es su desarrollo impresionante. Transformamos el canal de Panamá en que era un enclave colonial militar improductivo, lo que transformamos en un canal moderno, con ampliación, lo que transformamos en un emporio comercial e industrial productivo, con puertos, con zonas libres, con infraestructura, y nos falta mucho más. Tenemos talento, pero tenemos un sistema económico desigual. Entonces, lo plantearnos es cómo resolver la desigualdad sin destruir la economía. Ese es el reto que tenemos todos los panameños. De manera que yo me siento optimista. Y lo que le voy a decir es parte de que usted puede entender. Si usted tiene eso claro, usted debe saber que tenemos una razón por la que luchar. Pero además tenemos ejemplos en la región del camino que no debemos recorrer. ¿Qué camino no debemos recorrer? El camino del populismo barato. Tenemos que corregir la creencia de que los subsidios a los consumos resuelven los problemas de la gente. Cuando usted subsidia la energía eléctrica, usted no está haciéndole bien a nadie. Cuando usted subsidia y usted dice, bueno, le voy a dar en forma permanente los subsidios de que le voy a dar 100 al que no trabaja, entonces lo que hace es provocar una sociedad de holgazanes. Nosotros necesitamos salir de la pobreza, no solo material, sino de la pobreza emocional e intelectual, para no caer en los niveles en que estamos ahora mismo. Lea los periódicos para que usted vea cuántos le están hablando a ustedes del mundo exterior y de las posibilidades que él abre para nosotros. Nosotros aquí estamos haciendo un gran esfuerzo para que usted piense, no para que piense como nosotros. Bien, en ese camino, fíjense las variables que tenemos. Estamos a 9 días de que culmine el gobierno del presidente Varela, que será presidente hasta el 30 de junio este año. Es decir, hasta el próximo, este domingo no, este domingo en 8, ya no va a ser más presidente. Nosotros durante toda esta semana que viene vamos a hacer un análisis del legado que él hace a este país. Pero una de las cosas que nosotros hemos dejado, que queda en este ambiente es el sentido de negativismo que se ha empoderado de toda la comunidad panameña. Y entonces, en función de eso, hemos convertido las noticias falsas en hechos reales. Y las redes sociales nos han llevado a distorsionar la realidad. Entonces tenemos que volver a la realidad. El presidente Varela, como factor, cuando él deje la presidencia, se va a dar cuenta de la soledad que va a tener cuando deje el poder. O sea, lo que él cree que va a hacer después, le puedo decir cuando delta X se aproxima a 0. Él que es ingeniero industrial deberá saber en sus clases de matemática que cuando delta X se aproxima a 0 es la forma ficticia, sofisma que se usa para no llegar a que se convierta en infinito la operación de 1 entre 0. Para hacer la base del cálculo infinitesimal es que delta X se aproxima a 0 sin ser 0. Eso será el poder de él. Dejando de todos estos muchachos que están de ministro, chao y bye.
Pero en estos 8 días él va a ser un factor. De hecho, lo está haciendo. Y no en sentido positivo, pero ya él verá. Su legado será analizado con mucha mayor objetividad cuando pase el tiempo. Pero en el corto No sé plazo, cuál, ¿no? sí, cualquiera que sea, tenga claro que la gente tiende a mirarlo a usted en perspectiva diferente cuando pasa el tiempo. Pero en el corto plazo, ¿sí?, el legado que nos deja Varela es un país lleno y enervado, un país crispado, un país con una alta actitud de negativismo, particularmente hacia él. Bien. Pero surge otra figura en esta coyuntura que se llama Ricardo Martinelli, que a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho, constituye en la transición esta que viene el político de mejor evaluación positiva en este país, en este momento. Le guste a sus adversarios, a la prensa, a los que lo quieren ver enterrado, liquidado. Ricardo Martinelli es hoy el político de evaluación positiva más alto que hay. La gente en general, el pueblo, tiene una evaluación positiva de él. Entonces Ricardo Martinelli es un factor de la política en la perspectiva. Y el gobierno entrante hará muy bien en entender esto. Y de hecho Cambio Democrático juega un papel importante con 20 diputados. Ahora le hablo un poco de la Asamblea. De manera que el Varela que se va pierde el poder. El Martinelli que se fue hace 5 años recupera en la mente positiva del elector un papel importante. Por eso lo que él diga en términos de hacia qué cosas aconseje que vaya el país tendrá un efecto positivo o negativo. En estos días conversó con nosotros y con ustedes y lo hizo en sentido positivo. Sí. También el nuevo gobierno, a partir de ya, fíjense que el nuevo gobierno, al no tener una estrategia de comunicación en la transición, ha dejado que el caso Martinelli y los casos de confrontación entre el presidente Varela y la Asamblea y todo esto que está pasando en la Corte, domine el ambiente. Y ha sido desplazado de las noticias por no tener una clara estrategia de manejo de la transición. Y debe desarrollar ya, porque a partir de la próxima semana, los hombres y mujeres que componen la dirección nueva del gobierno deben asumir ellos el control de la agenda política, porque si no van a quedar a la retaguardia. Y este es un factor importante porque a partir del lunes comienza la cuenta regresiva. Y poco se habla del gobierno. Nada. Entonces, usted tiene que, el nuevo gobierno debe preocuparse, pero va a asumir Cortizo la dirección del gobierno con la posibilidad de que haciendo pocas cosas bien se puede notar como una cosa gigantesca. Pero la primera cosa que tiene que hacer, y que sí debe ser grande, es cuál es la diferencia con que ustedes van a manejar la comunicación entre ustedes y el electorado. Y no hay ninguna otra vía que hacerla, sino a través de los medios de comunicación masivos. Porque los canales de las redes sociales están viciados. Cualquiera hace una noticia falsa, si no, mire lo que está ocurriendo. Inventan cosas, casos. Y cuando usted recurre al ataque personal de la gente que tiene amante o no tiene amante, usted está haciendo reduciendo el debate, porque en la reducción del debate pierde la dirección política del país. Tenemos que elevarle el palo, porque cuando usted eleva el debate, saca todos los parlanchines del negocio, sí, para entrar a discutir con la gente de verdad. Y créame que los hombres y mujeres de Chorrera, Raiján, Chitré, Colón, tienen problemas serios que ustedes los atiendan, pero quieren comunicarse con ustedes y somos nosotros esa vía de comunicación. Digo, nosotros los medios. Entonces, creo que el nuevo gobierno y sus designaciones y lo que haga el 2 de julio, cuando haga su gabinete, eso va a ser noticia, pero prepárense para gobernar en minoría. Pero ustedes son la representación de la mayoría. Entonces tienen que gobernar para todos. Bien. La estructuración de las fuerzas internas del PRD, creo que el gobierno entrante le debe hacer una buena lectura cuál es el papel que quiere asignarle al Partido Revolucionario Democrático y a su aliado Molirena. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted nombra ministros, los ministros no tienen conciencia real de que ellos como ministros, en realidad lo que son cuadros políticos que dirigen una institución, ellos son la dirección política
del ministerio que ocupan. Le doy un ejemplo. La ministra de Salud, por ejemplo, es la representación de la política de salud del gobierno, pero ella es la dirigente política del ministerio. Cuando hablo de política no me refiero a la política partidaria, sino de la política de salud. Lo que ella diga y lo que ella comunique le interesa más a la gente que lo que hable cualquier parlachín. A veces los ministros se olvidan de eso, pero se olvidan y cuando están en el gabinete de que la estructura que sostiene y que los llevó ahí es el partido. ¿Y por qué esto es importante? Cuando usted examina la Asamblea Nacional de Diputados, y quítele todos estos adjetivos que le están poniendo por ahí a las cosas y que ahí tiene que haber una persona que sea nueva, que sea... No. La Asamblea va a ser presidente el que tenga los votos y se acabó. El que no lo tiene, no lo es. Pero por primera vez en la Asamblea Nacional de Diputados, observe esto, hay un número plural de diputados nuevos en todos los partidos. Sí. En todos. Y hay una bancada de 5 o 6 miembros de diputados independientes que ya verán ellos cómo actúan. Yo les deseo lo mejor. Pero hay muchachas y muchachos que están electos en los partidos que tienen un nivel de independencia de los partidos, pero que tienen un nivel de lealtad a los partidos. Y la primera prueba de fuego para un dirigente que sea ministro de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, del Ministerio de Salud, por ejemplo, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, es cómo van a bregar con los diputados sin tener que estar ofreciéndoles planillas. Entonces, para poder bregar con los diputados, ustedes tienen que tener un elevado nivel de conciencia de cuál es el papel de los partidos. Los partidos no están allí para que usted le estén diciendo, hey, fírmame esto. No. Usted debe entender que los diputados que están ahí fueron electos y tienen más poder que usted que es ministro. Yo le cuento. En los Estados Unidos, lo vi por experiencia, cuando un senador de los Estados Unidos levanta el teléfono, sea demócrata o republicano, y habla con un secretario de Estado, le prestan atención. ¿Qué sucede en Panamá? Los ministros, cuando los diputados lo llaman, no le paran bola. Y los contestan el teléfono. En esta administración, los diputados eran unos convidados de piedra. No conviertan a los diputados en convidados de piedra. Bueno, es que también ellos actuaron como eso. Sí, no olvidemos que tanto... Pero igual, Fernando, ¿cuántas veces tú viste al presidente de la República saliente reunirse con la bancada panameñista? Nunca. ¿Cuándo viste tú al presidente de la República reunirse con los partidos políticos, con los empresarios? Él tenía sus mandaderos en la asamblea que sí, eran pero Pepe y Bebe. eso de matraquear, eso es una expresión que a mí no... Por ejemplo, usted ve que yo casi nunca veo eso de referirse al pueblo como la canalla. Sí. Eso da un nivel de falta de desprecio que usted siente por la gente. Yo nunca recuerdo haber escuchado a Omar Torrijos decir la canalla. Siempre decía, aprendan a respetar a la gente. Y Torrijos cuando hablaba con la gente siempre apuntaba a lo que le estaban diciendo. Hay que tener respeto. Entonces, estos muchachos y muchachas que entran a la Asamblea Nacional fueron electos. Se fajaron. Entonces usted tiene que respetarlos a todos. Y el primer nivel de respeto es consultarlo, ustedes como ministro para esto. Si ustedes logran hacer cosas de este nivel y ustedes logran, no necesita hacer reuniones clandestinas. Si usted va a hablar con un diputado, hombre, cítelo a su despacho. O vaya usted a la Asamblea. Los ministros, por Constitución, pueden asistir a los debates de la Asamblea Nacional y tienen el derecho a intervenir. Lo que no tienen es el derecho a votar. ¿Cuántas veces usted ha visto un ministro? Nunca. Yendo a la Asamblea a participar? No. Ellos lo que quieren es que el presidente haga los acuerdos y ya me pasen todo eso ahí, pásame la partida tal. Bien. Esta nueva situación agarra al presidente... Voy a terminar. Con lo que yo llamo el equipo alfa del gobierno. El equipo alfa del gobierno es el que tiene que bregar con esta situación que nosotros les contamos todas las mañanas. ¿Cuál es el equipo alfa? El ministro de Relaciones Exteriores, el director del Canal de Panamá, el presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Voy a dar los nombres. El Ferrer, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Samuel Luis Navarro, que es el ministro del Canal de Panamá. Ricaurte Vázquez, que es el director que a partir de septiembre se encarga del Canal de Panamá. El ministro de Comercio, Ramón Martínez, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Y el ministro consejero Rojas Pardini. Y Rojas Pardini, que va a hacer de la promoción. Ese grupo es el grupo alfa, que tiene que vender la imagen, porque el ministro de Economía tiene que definir cuál va a ser el camino estratégico que va a tener la economía panameña. Y por eso es que la noticia de Gafi me preocupa. Sí.
yo creo que la vamos a resolver. A mí eso me preocupa y no voy a hacer una apología de que yo soy revolucionario y que soy patriota atacando a la Gafi. No, hay una realidad financiera que tenemos que cumplir. Vamos dejando de pendejadas. Este grupo es el grupo que tiene que definir primero las políticas y cómo se va a relacionar el gobierno con las nuevas empresas y los consorcios que operan en el país para quitar la coima como elemento de negociación. Y si las empresas quieren contratar panameños para que lo ayuden a manejar y a entender, eso es otra cosa. Pero quien debe llevar la promoción, la dirección, con transparencia, con claridad, y entonces estos grupos deben tener los embajadores claves, el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Brasil, el de China Popular, el de Japón, el de México, el de Canadá, que sea parte de esto. Y está el equipo Alfa 2, que es la patria doméstica, que es la ministra de Salud, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Vivienda, la ministra de Vivienda, del trabajo, toda la estructura energética. Esa gente que tiene que ver el agropecuario, que tiene tantas expectativas, esas estructuras son la patria doméstica. O sea, la patria doméstica es el frente interno. Un país no puede tener política exterior que no esté dirigida a los beneficios de la patria interna. La política exterior no debe obedecer a si el señor Trump quiere o no tumbar a Venezuela. A nosotros, dice lo que le voy a decir, nos interesa la democratización de Venezuela, porque la reconstrucción de Venezuela, mire lo que le voy a decir, que va a venir los próximos meses, va a traer las oportunidades para que nuestro país, utilizando su infraestructura de las zonas libres, de nuestra capacidad de exportación, de movilización de nuestros puertos, pueda ayudar a Venezuela a la reconstrucción y como consecuencia va a tener un efecto en la movilización de nuestra economía. Mire lo que tiene que pensar usted. Entonces, porque nosotros sí estamos preparados con nuestra infraestructura. Si el presidente Cortizo detiene su mirada para mirar por el retrovisor, entonces perdimos el tiempo. Sí. Él tiene que mirar hacia adelante, corregir algunas cosas. Para eso necesitamos un nivel de estabilidad política. Y termino aquí. El próximo elemento que usted tiene que mirar en el próximo gobierno, la capacidad de comunicación que tenga este gobierno con las estructuras políticas de este país. Hablo de los partidos y me refiero en particular al Partido Cambio Democrático, al Partido Panameñista, al Partido FAP, Frente Amplio, me refiero al Partido Popular, me refiero a las organizaciones empresariales y pedirle a las organizaciones empresariales que dejen de tener sus agendas políticas partidarias y se conviertan en motores del desarrollo. Los empresarios panameños son muy tímidos a la hora de pelear por las políticas económicas, ¿no? Si no se escudan en que yo soy PRD, yo soy tal, yo respondo a fulano. La mayoría de los empresarios que están en esos gremios obedecen a los verdaderos poderes económicos que se esconden detrás de ellos. Exacto. Entonces, usted tiene que mirar todo esto porque los tiempos que vienen, todo tiempo futuro para mí es mejor. Y no le haga caso a esa política de desprestigios a las estructuras políticas. Las elecciones demostraron, termino aquí, ahora sí, demostraron que toda la campaña antipartidaria que se montó aquí con el propósito de asaltar el poder definitivamente, fracasó. El 75% del electorado votó partidariamente, por partidos. Hay una fuerte importancia en el voto independiente. Pero si usted entiende esta ecuación simple, entonces usted entiende para qué está ahí. Así es. Si usted es ministro, aprenda a saber que usted no es ministro nada más para estar exhibiéndose de ministro. Usted acaba de comprometer su vida 24 horas al día, 7 días a la semana con la nación. Usted acaba de aceptar un matrimonio que no sé si está consciente. Matrimonio al que yo pasé por alguna vez por ahí y no quiero volver. Porque pierde usted una gran parte de su tiempo. Demasiado. Ese es el sacrificio. Si usted lo quiere para hacer negocio, entonces se equivocó de lugar. Así es.